Muy buenos días. En esta primera parte vamos a hablar sobre las coordenadas cartesianas que existen en la geodesia geométrica y algunos lo denominan geodesia matemática. ¿Ok? Mi nombre es Juan Mamani Capcha, estudiante de la universidad de la carrera de Geodesia, Topografía y Geomática. En esta charla vamos a hablar sobre el parámetro del elipsoide, ¿ok? Las coordenadas cartesianas X y Z, las coordenadas espaciales que se encuentran en la superficie matemática o también llamado como una superficie elipsoide, ¿cierto? Luego las coordenadas cartesianas espaciales sobre la superficie topográfica, ¿ok? Las coordenadas geodésicas que ya conocemos, las coordenadas en este caso la latitud reducida y la latitud geocéntrica. El objetivo de esta charla es poder relacionar las coordenadas que existen y a la vez poder resolver los ejercicios, ¿ok? Ese es el objetivo y también verlo gráficamente cómo es que se ven estas coordenadas. Ok, vamos a hablar sobre los parámetros del elipsoide. Ok, en geodesia nosotros conocemos al elipsoide como una superficie matemática, una superficie desarrollable, ok, y a la vez como un sistema de referencia, okay, como un sistema de referencia como el WGS84 y el PSAT 56. Okay. Esta elipsoide es una superficie tridimensional generada por una elipse que rota alrededor de su eje menor. Y esta superficie nos ayuda a poder obtener las coordenadas geodésicas, luego poder proyectarlos y obtener las coordenadas UTM, ¿cierto? No así como la superficie geoide. Se dice que la superficie geoide es aquella superficie equipotencial que más se asemeja a la superficie topográfica, con todo su relieve topográfico accidentado, ¿ok? Y esa superficie geoide no es una superficie matemática, no es desarrollable y por eso es que no se opta a esa superficie geoide. Y la elipsoide es una superficie matemática, tiene una forma matemática y es desarrollable, ¿ok? Y los parámetros que la definen es el semieje mayor, semieje menor, el achatamiento, la primera excentricidad, la segunda excentricidad. ¿Ok? Esos son los parámetros de una elipsoide que la definen. Y aquí podemos ver una elipsoide en su tercera dimensión. En su tercera dimensión podemos ver lo que son el semieje mayor, el A y el semieje menor. Ok. Luego, los elipsoides que se utilizan o los sistemas de referencia que utilizan en nuestra región es el PSAT 56 y también el WGS84. Okay. Anteriormente se utilizaba mucho lo que es el PSAT 56 por sus características que se tiene, es un sistema de referencia local o regional. Tiene un punto dato materializado que nosotros podemos verlo, que se encuentra en Venezuela, que es en la Canoa. Entonces es un datum visible, podemos decirlo, y es topocéntrico, ¿ok? No así el WGS84 no se encuentra materializado en ningún punto de anclaje con el superficie topográfico, sino que esta se encuentra en el centro de la Tierra, su datum, y a la vez es un elipsoide global, no es regional, esa es la diferencia, ¿ok?
Y, y existen varios elipsoides o sistemas de referencia. Y aquí tenemos un listado de elipsoides. Ok, vamos a hablar las coordenadas en cartesianas espaciales en geodesia geométrica que existe. Donde se ubica mi cursor es el meridiano cero, ok, mi meridiano de partida. Y donde exactamente se ubica mi cursor es el paralelo en el ecuador, ok. Y, y este es un meridiano que pasa por el punto, ¿cierto? Aquí tengo mi punto y por ese punto pasa un meridiano, ok. Vamos a ir procediendo a graficar nuestras coordenadas cartesianas, que va a estar compuesta por X y Z. ¿Ok? Estas coordenadas cartesianas se encuentran en una sección meridiana. ¿Ok? En una sección meridiana, o podemos decir también en un plano meridiano. ¿Ok? Y este plano meridiano es, para que veamos, voy a remarcar. ¿Ok? Esta es mi sección meridiana, toda esta. O plano meridiano. En esa sección meridiano se encuentran mis coordenadas cartesianas X y Z. ¿Ok? Y para no confundirlos, vamos a borrar. Y continuamos. Estamos graficando lo que son las coordenadas espaciales sobre la superficie elipsoidal. ¿Ok? Sobre la superficie del elipsoide. A diferencia de las otras coordenadas, esta coordenada es tridimensional porque tiene tres componentes, que es X, Y y Z. ¿Ok? Donde podemos ver gráficamente donde esta X minúscula o X pequeña no es igual al X grande, podemos decir, o X, X en las coordenadas cartesianas sobre el elipsoide, ¿cierto? No son las mismas. ¿Ok? Y en los cálculos los valores tendrían que ser muy distintas, ¿cierto? Y en el eje Z, las coordenadas, en este caso el valor calculado, tendrían que ser los mismos, ¿cierto? Gráficamente podemos verlo que la distancia son los mismos. Entonces, tanto en las coordenadas cartesianas, su distancia en el eje Z va a ser la misma distancia que en el eje Z que se encuentra en el elipsoide, ¿cierto? Esa es algunas diferencias o igualdades que se encuentran. Luego vamos a ver lo que son las coordenadas cartesianas sobre la superficie topográfica. Estas coordenadas también son tridimensionales porque tienen las tres componentes X, Y y Z. Y adiciona lo que es la altura del elipsoide. Que no nos olvidemos que la altura del elipsoide es comprendido entre la distancia desde el elipsoide hasta la superficie topográfica, ¿cierto? Esa es nuestra distancia de la altura del elipsoide. ¿Ok? Estas coordenadas tendrían que ser sus valores mayores que las otras coordenadas, porque se encuentran en la superficie topográfica y a la vez es un poco más grande. ¿Ok? Bueno, vamos a ir terminando con las coordenadas geodésicas.
Y mi coordenada geodésica voy a graficarla en este momento. Okay. Mi coordenada geodésica va a partir de lo que es el meridiano 0. Ahí está mi longitud. Y mi latitud va a partir del ecuador hasta lo normal al elipsoide. ¿Qué me dice la normal al elipsoide? La normal al elipsoide es una línea imaginaria que pasa por el punto, ¿cierto? Y que no se dirige al centro de la Tierra. Bueno, y eso mucho va a depender de la latitud, ¿cierto? Am, Vamos a ver lo que son sus fórmulas. ¿Cómo es que podemos aplicarlo? Aquí tenemos las coordenadas cartesianas, ¿ok? Y a través de estas fórmulas nosotros podemos calcular esas coordenadas, ¿ok? Si tenemos el valor de latitud reducida y los parámetros del elipsoide, yo puedo calcular estas coordenadas. Si tengo mi latitud geodésica, de la misma manera yo puedo calcular las coordenadas cartesianas. Y también tendría que tener los valores del elipsoide, sus parámetros. Ok, de la misma manera, si tengo las coordenadas, podría calcular estas coordenadas si tengo el valor de latitud geocéntrica y, y los parámetros del elipsoide. Ok, coordenadas cartesianas espaciales sobre la superficie en este caso sería sobre la superficie del elipsoide. Si yo tengo el valor de latitud geodésica, yo puedo calcular esas coordenadas. Serían tridimensionales, ¿cierto? Los tres componentes, X, Y y Z. Si yo tengo mi latitud reducida, puedo calcular lo que son las mismas coordenadas sobre el elipsoide, X, Y, Z. También tomando en cuenta lo que es la longitud y en este caso, los parámetros del elipsoide que voy a utilizar. El último son las fórmulas para poder determinar sobre la superficie topográfica. Esa primeramente tendría que calcular el radio de la curvatura de la primera vertical. Ok, para ello tengo que tenerlo lo que es el valor de la latitud geodésica y los parámetros de la elipsoide. Luego puedo calcular lo que es la altura elipsoidal. Okay. Y teniendo el valor de lo que es el radio de curvatura de la primera vertical, mi altura elipsoide, mi latitud y mi longitud. Puedo calcular el componente X, puedo calcular el componente Y y el componente Z. Okay.